Gracias por estar aquí y gracias porque a pesar de todo este frío, aquí los vemos. Está difícil este frío, está pegador, les digo yo. Pero muchas gracias. Vamos a comenzar con la clase 8, que ya nos faltan poquitas clases, pero sí vamos a ampliar el tema a terminar con algo del matrimonio, más que nada hablando acerca del pacto, porque yo lo que veo es que nos tiene que quedar muy claro lo que es en el matrimonio el pacto, ¿sí? O sea, ahorita, y más ahorita que estaba escuchando al doc, dije no, es muy importante que todos entendamos bien lo que es el pacto matrimonial. ¿Ok? Bueno, nos quedamos en la clase pasada viendo, ¿sí?, los temas, los 5 puntos importantes dentro del noviazgo que son cosas fundamentales que se tienen que platicar, que se tienen que comentar, que se tienen que saber. Les digo yo, porque no pueden andar teniendo noviazgos de, no sé, de redes sociales o viendo cualquier cosa o hablando de cualquier cosa y no de cosas trascendentales, que eso va a determinar la calidad de matrimonio que van a tener. Y una de ellas, de los puntos más importantes, es el de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos así como de rapidito? Dice aquí que sin la base del temor y el conocimiento de Dios no hay una relación humana que pueda ser confiable. Nosotros sabemos que o estamos con el Señor o no estamos. Y si estamos con el Señor, mire, Él es fiel y verdadero. Y nunca nos va a dejar en la condición en la que estemos o en la situación que estemos pasando. Por eso la importancia de saber, ¿sí?, cuando yo ya tengo, ya fuimos amigos especiales, ya hemos determinado que se entre en el noviazgo, hablamos de que los padres sean participantes en todo esto, ¿sí?, que les den un seguimiento a los hijos, que les den, o sea, preguntándoles cómo estás, cómo te sientes, cómo van avanzando. Pero de las cosas que tienen que observarse durante el noviazgo es la relación personal que tenga con el Señor, ¿sí? Y que se indague. Yo les digo, literalmente, una muchachita o un muchachito debe de indagar cómo es su relación con el Señor, ¿sí? Y preguntarle, ¿y qué piensa, sí?, que acerca de si él tiene planes para una vida de matrimonio? ¿Y qué concepto tiene de matrimonio? Si es algo que tiene como una base sólida, el que es para toda la vida, o es el que, bueno, si funciona y si no, pues nos separamos, ¿verdad? No hay problema. Mire, los matrimonios que se casan bajo ese concepto terminan divorciados, porque ya de antemano ya tienen la respuesta. Todavía no tienen la crisis, pero ya tienen la respuesta. Entonces, ¿a dónde va ese matrimonio? Al divorcio, a la separación. No es una opción el divorcio, no lo es. Ahora, si usted me pregunta si en Cristo hay divorcio, no lo hay definitivamente. Pero como dice la palabra, a causa de la dureza del hombre, ¿sí?, en ocasiones se tiene que dar, se tiene que hacer, lamentablemente. Los novios se tienen que asegurar del grado de compromiso que cada uno tenga con Dios. ¿Qué tan comprometida está su vida? ¿Qué tan
en la vida cotidiana, en su trabajo, en lo que haga, ¿qué tanto compromiso tiene con el Señor? ¿Sí? ¿Qué tanto lleva a cabo lo que Dios, las conductas, las actitudes, todo van siendo conforme lo que Dios dice? ¿Sí? Porque si esto no es de ambos, ya estamos hablando de un yugo desigual. ¿Sí? Si los dos, ahora, yo entiendo que en ocasiones, miren, nos ha pasado cuando vemos el proceso de un noviazgo, en el que él o ella tiene una madurez mayor que él, y entonces cuando a nosotros nos han pedido un asesoramiento, haga de cuenta que empieza un curso intensivo con el que esté más inmaduro, empieza un curso intensivo que nosotros comenzamos a preguntarle, a decirle, a hacerlo pensar, a hacerlo reflexionar, a mostrarle las cosas realmente como son, ¿sí? Nosotros en este tiempo aquí en Córdoba nos hemos encontrado con, Dios nos ha asignado, ¿sí?, a varias personas, pero así como asignación, y dentro de esos ha sido a dos jóvenes que son pero con una cantidad de conocimiento impresionante. Y yo ahí bendigo mucho al doctor Lucy, ¿verdad? Yo le digo al Señor, gracias Señor por el doctor Lucy, porque a él le gustan todas esas cosas. Pero yo veo cómo ha sido tan importante ubicarlos, ¿sí? Porque son personas que tienen un razonamiento tremendo y siempre quieren razones, y siempre quieren motivos, y siempre quieren que Dios les diga el por qué, el cómo y para qué. ¿Sí? Y yo siempre le digo, pues ni que fuera tu hermano, si es tu Señor, es más que tu jefe, es más que tu maestro, en el que tú te mueves, en el que tú estás. Y en eso batallen conmigo, porque el doctor les da todas las explicaciones y el por qué, pero no, yo soy un poquito más dura y les digo, a ver, date cuenta de cuál es tu condición, de cómo estás viendo a Dios, de igual a igual, y no es así. Cuando tú dijiste, te recibo como Señor, ahí ya lo pusiste en un lugar de señorío de tu vida. Por lo tanto, habrá cosas que Dios te pueda decir, y hay cosas que el Señor te manda hacer y no te dice por qué. Y no te dice por qué, porque en ocasiones el Señor sabe que ni siquiera las entenderíamos. Pero hay ocasiones en que uno va obedeciendo, y al paso de que va uno caminando en esa obediencia, nos vamos percatando, oh, qué razón tenía el Señor, qué bueno que me pidió esto. Y ahí es cuando nosotros vemos la diferencia entre un razonamiento humano y algo que viene del Espíritu, que es la obediencia. Y es ahí cuando uno se tiene que dar cuenta, los jóvenes, ¿sí?, en el que si verdaderamente si está ocupando Dios ese lugar de señorío, si realmente se sujeta y se somete a lo que Dios le está mandando. Y otra cosa muy importante, ¿qué está llevando a la cruz? Porque la gente muy intelectual, el yo lo tiene como hasta quién sabe dónde, ¿sí? Y la autosuficiencia. Entonces,
Y la autosuficiencia de pensamiento, no piensa tanto que de personas, sino de conocimiento. Entonces, tirar esos ídolos, porque son ídolos, ¿sí? Y reconocer que el Señor es mucho más allá que eso, es tremendo, es tremendo. Pero gracias a Dios cuando se pueden dar cuenta y empiezan, ¿sí? Empiezan a buscar, a conocer, a saber, a aprender. Ahí es cuando yo digo, Señor, no hay duda que es un nuevo nacimiento. Cuando todo ese conocimiento ellos empiezan a bajarlo, ¿sí? Y a poner en el lugar que tiene que ser al Señor. Y es hermoso poder dar cuenta de eso, y poderlos ubicar, y el Señor respalda, créame. A nosotros nos ha pasado que yo le digo, más vale que tú entiendas las cosas y pongas al Dios en el lugar de soberanía, porque si no, dice que Él resiste a los soberbios, y esos son los que son autosuficientes. Y resistir es que no te permite ir más allá de que le conozcas aún Él mismo, y te resiste, pero da gracia a los que reconocen que Él es mayor, o sea, a los humildes. Y bueno, cuando no han entendido muy bien, de repente yo sí le digo, Señor, dales una sacudidita, ¿no? Así como que ponlos en el cernidor, o no sé cómo se le llame aquí, pero zarandeo, ¿no? Con zaranda. Bueno, pues mételos un poquito a la zaranda, Señor, un poquito, nada más, para que sepa. Y no digo que si no empiezan a clamar al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que verdaderamente son enseñables, ¿sí? Y mientras sean enseñables, es tierra fértil. ¿Está de acuerdo? Pero cuando una persona persiste en seguir en su forma de pensar, este lunes que estábamos en la célula me llamó la atención, porque decían en la célula, dice, no, al que es barro, solamente Dios lo puede transformar, ¿sí?, en un odre nuevo. Entonces, el que quiere seguir siendo barro, hay que dejárselo un poquito al Señor y no dedicarle tanto tiempo. Oye, a mí eso así como que me zarandeó. Yo le dije, a ver, explíquenme eso del barro, porque a lo mejor yo no lo estoy entendiendo como tal. Y me decían, las personas que persisten, y tú estás en un tiempo con ellos y perseveran en seguir con la misma actitud, es tiempo de dejárselos un poquito al Señor y entonces dedicarnos con otras personas que sean más enseñables. Y eso es tremendo, porque es cierto, la conversión, ¿quién la hace? O sea, nosotros no podemos convertir a nadie, ¿sí?, ni en sapo, o sea, en nada, si no es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Eso es lo que hace el cambio, el nuevo nacimiento. Y ahí es cuando uno se da cuenta, cuando una persona, a pesar de tener tantas bases y fundamentos y razones, empieza. El nuevo nacimiento hace el cambio para que esa persona empiece a ceder. Y entonces se dé cuenta que el Señor es Señor. ¿Sí? Y nos pasó con un matrimonio en el que ella tenía más tiempo que él. Y él luchaba mucho con el Señor.
por argumentos, por cosas. Pero gracias a Dios porque cuando llegó con nosotros empezamos a hablar con Él y a hacerle ver lo que era realmente el Señor. Y después fue hermoso ver lo que Dios le revelaba, ¿sí? Lo que Dios le mostraba. Yo no sé si se acuerdan de Gonzalo, que un día nos enseñó acerca de la luz. ¿Se acuerdan que nos dio un estudio de 10 minutos? Pero en 10 minutos nos dio un estudio acerca de la luz y de lo majestuoso y de lo glorioso que era, lo que significaba que nosotros tuviéramos la luz de Cristo. Y Él nos lo explicó científicamente. Entonces nosotros quedamos, ¡ay, qué suave! Pero en 10 minutos nos hizo, ¿sí?, lo que significaba, y fue hermoso. Y es un hombre de veras con una docilidad, con un corazón precioso. Y qué bueno, porque después eso lo fue a enseñar en varios lugares, a seminarios, ya a congresos, y la gente se sorprendía de cómo él tenía esa habilidad para mostrar la grandeza de Dios, o sea, lo que era la luz de Dios, y cómo es que esa luz estaba en algo tan pequeñito, en el envase que tenemos, ¿no?, que es nuestro corazón. Y fue muy hermoso poderlo o escuchar y entender de esa manera. Y es a causa de que una persona pone a Dios en el lugar que debe de ser, ¿sí?, en esa preeminencia, porque no hay nada más glorioso que la obediencia. No hay nada más grande. Otro tema que es muy importante en el noviazgo que se trata es acerca del trabajo. El trabajo, este es un tema muy importante, pues hoy en día en que la mayoría de las personas trabaja, tanto trabaja él como trabaja ella. Y es necesario definir bien, ¿sí?, que se aclaren todas las cosas y saber, bueno, nos casamos, pero ¿qué va a pasar? ¿Vas a seguir trabajando? ¿Hasta cuándo vas a seguir trabajando? ¿Sí? Hasta que tengamos nuestro primer hijo. Ok, ¿y después de qué tiempo vamos a tener nuestro primer hijo? Porque se tiene que tener un tiempo, porque si no se vuelve eterno, ¿eh? Yo conozco matrimonios que pasan 5 o 6 años y todavía no llega el tiempo del hijo. Y no puede ser. No puede ser. El matrimonio tiene una finalidad y todo tiene su tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan que también no hay noviazgos eternos? Tampoco hay matrimonios que pasen 5 o 6 años y no tengan hijos, tampoco, porque todo tiene su tiempo. Y después se acomodan tanto y la vida es tan cómoda que ya no quieren hijos. Ahora sabían que hay matrimonios que en el contrato civil dice que no hay hijos de por medio. Qué cosa tan horrible, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué se casan? ¿Para qué tanto trabajo y tan costoso, no? ¿Para qué? Si en realidad no tienen contemplado eso. Ahora, ¿cuándo se van a embarazar y qué va a pasar? Cuando te embaraces y tengas el bebé, ¿te vas a quedar en tu casa? ¿O vas a seguir trabajando? No es que quiero seguir trabajando y quiero el hijo y quiero casarme y todo quieren, y no puede ser. Ya cuando veamos lo de la crianza de los hijos, nos vamos a dar cuenta lo tremendo que es tener a un bebé en una guardería, y más durante los primeros 3 años. Déjeme decirle algo, en lo personal, es mi opinión personal, ¿sí?, muy Patricia, si usted lo quiere decir, pero es criminal
así. Es un crimen que un chiquito se vaya a una guardería durante sus primeros 3 años de vida. ¿Sí? Cuando vea lo de procreación y embarazo, se van a dar cuenta por qué se lo digo. Porque es el tiempo en que el espíritu del bebé está a flor de piel, en que usted le va a poder sembrar todo a su espíritu, y entre los 3 y los 4 años se cierra y lo va a guardar para toda su vida. ¿Sí? Y el doctor lo da muy bien, y en verdad que es algo que nosotros podemos entender por qué un Samuel estuvo durante ese tiempo con su madre y fue suficiente para guardarse y preservarse de todo lo que vio con Elí y sus hijos. ¿Sí? Entonces ahí van ustedes a entender esa parte. Por eso es importante que se hable, que se diga, que se aclare. A ver, ¿sí? ¿Qué te interesa más? ¿La vida trascendental de tu hijo, de la vida espiritual, o tu trabajo? ¿Sabía usted cuánto aporta realmente a la casa una persona que trabaja? Mire, la persona que trabaja, y más la mujer, la mujer que trabaja es, no más la mujer, más bien es la mujer. Gasta más en vestido, gasta más en ropa, en zapatos, en todo, en cosméticos, gasta muchísimo más. En arreglo de pelo, no le platico, y más aquí en Argentina que le cuesta el ojo de la cara, ¿sí? En comida rápida, porque compra en el kiosquito, porque no le da tiempo de ir al súper, porque no tiene tiempo de tomarse el tiempo para ir a comprar y hacer una buena despensa, ¿sí? En la nutrición, porque ¿qué comemos? Ay, pues es que no me dio tiempo. Bueno, tráete unos fideos, ¿no? Y rapidito, cómase pura harina, ándele. Y la harina se transforma en azúcares, y el pobre páncreas trabaja como loquito, ¿no? Y a los 30, 40 años, a mí me llamaba la atención, yo no sabía que casi todas las embarazadas les hacen prueba de azúcar aquí, porque casi todas tienen diabetes gestacional, ¿sí? Eso no lo sabía yo, y es a causa de la harina y el azúcar que comen. Entonces imagínense, yo dije, uy, esa es una novedad para mí, porque en México no vemos eso. O sea, las mujeres que tienen diabetes, muy pocas, gestacionales, muy pocas. He conocido dentro de ellas una de mis hijas, y fue así como una sorpresa para nosotros. Pero bueno, todas esas cosas se tienen que hablar durante el noviazgo y se tienen que aclarar para que no vaya a haber sorpresas, ¿sí? Para que no vaya a haber sorpresas y después, no, pues es que me ofrecieron en el trabajo un aumento y ahora ya voy a ser jefa de las jefas de las jefas, y así se van, ¿sí? Y yo entiendo que si usted hizo una carrera y le costó mucho trabajo y hizo muchos sacrificios, la ejerza. Pero yo les digo, la vida profesional no solamente se vive al principio del matrimonio. Muchas mujeres, ¿sí?, que usted lo pone esto delante de Dios y pone cada cosa en orden. Yo he visto muchas mujeres, cuando ya los hijos van a la escuela, entonces ellas pueden comenzar con un desarrollo profesional, al menos por medio tiempo, o ya viendo de qué manera lo pueden hacer. Y Dios no va, mire, Dios no quiere hijas frustradas. Dios no quiere hijas frustradas. Pero Dios no da una profesión, una habilitación a una mujer
para que se dedique a eso solamente cuando quiere ser madre y esposa. No puede sacrificar usted la vida eterna de sus hijos por un trabajo. Discúlpeme, pero no es así. Pero es que hay muchos gastos y es que el esposo no llega, ¿cómo le dicen? Si no llego, ¿no? No llego, no alcanzo. A ver, pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Si lo que dice el siguiente tema que tenemos es el dinero, ¿sí? Se tiene que definir desde el noviazgo quién va a administrar. ¿Quién va a tomar las decisiones que involucren un sacrificio en esta área? Como préstamos, compras, ¿sí? Ayudas a terceros, o sea, a la mamá, al papá, lo que se tiene, porque en ocasiones se tiene, ¿sí? Si los dos trabajan y hay un fondo en común, o sea, todas estas cosas se tienen que ver, y también en ocasiones adecuarse. Yo digo, en nuestros tiempos, mire, a mí me pasó, cuando yo me casé, yo ganaba 2 veces más que el doctor. Y mire que era doctor. Pero claro, yo cuando me casé, yo tenía mi propia empresa. Chiquita, pero sustanciosa. ¿Sí? 2 veces más, no, casi 3 veces más el salario de lo que ganaba el doctor. Y yo tenía una mamá muy sabia, y me dijo, mire mija, usted se tiene que acoplar a lo que gane su esposo. Y yo pensaba, Dios mío, pero es que él ahorita gana muy poquito. Sí, ahorita gana poquito, y nada más son los dos. Pero al rato, él va a poder ganar más. ¿Quién le dijo que se va a quedar ahí? No, Dios le va a dar para que él siga prosperando y él tiene una carrera, entonces él va a poder ganar más al rato. No se preocupe. El proveedor de todo es Dios, no su esposo. Así es que lo que usted va a tener que hacer es adaptarse. ¿Cómo me acuerdo que Luis ganaba 2,700 pesos? Y yo ganaba alrededor de 6,500 pesos al mes. Imagínense, no nos llegaba por ningún lado. Sí, no alcanzaba. Pero yo tomé la decisión de decir, me voy a acomodar. Y además nos fuimos del lugar donde vivíamos. No me pregunte cómo. Yo no entiendo, yo todavía hoy por hoy digo, ¿cómo le hacíamos para sobrevivir? Y por supuesto que por eso es bueno casarse bien enamorado, ¿a poco no? Bien enamorado. Yo me acuerdo que mi colchón, o sea, mi box spring era una lona como de este tamaño así. Sí, eso sí la tendía todos los días, bien tendidita, con sus sábanas, con su cubrecama, todo. Sí. Y las mesas de luz eran 2 cajas de huevo, bien fuertes porque las armé bien por dentro, y ahí ponemos nuestras cosas. No pasó nada. Y en su tiempo, cuando ya nos fuimos, porque nos fuimos a donde él hacía su servicio social, y cuando regresamos, una hermana mía me dijo, ¿sabes qué? Los vamos a ayudar 6 meses. 6 meses Luis se va a trabajar, y esos 6 meses vas a ahorrar todo. Y me metió en un autoahorro. O sea, no me pidió permiso, me metió en un autoahorro y me dijo, ahora aquí vas a estar para comprar todas tus cosas. En 6 meses
Luis ganó para comprar la cuna de mi hija, un living, nuestra cama. Yo ya me había asegurado de comprar antes de casarme la lavarropas, porque eso estaba muy difícil para mí. Entonces yo me aseguré de comprar una lavarropas antes que todo, ¿sí? Mi suegra me dio la cocina, me dio una mesita. Cuando yo llegué a esos 6 meses, después de que nos venimos del servicio social, llegamos a nuestra casa. Y la señora que nos rentó nos vio tan jovencitos y le caímos tan bien que nos rentó la casa por una renta adelantada, nada más. Porque además, bueno, lo bueno es que conocían a mi suegro, entonces mi suegro era nuestra referencia. Entonces, no es hijo del doctor Lucy y es buena referencia. ¿Cómo Dios? Le estoy hablando que no teníamos a Cristo, pero estábamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Y yo digo, yo ahora veo y yo digo, pero si está Dios a su favor en todo, ¿sí? Yo les digo a los recién casados, haz de cuenta que es el nuevo nacimiento y eres el bebé al que el Señor lo que le pidas, Él te va a ayudar en todo. Así son los recién casados, ¿sí? Gozan de una gracia y de una benevolencia de Dios que Dios les apoya y les respalda en todo, ¿o no? Aquí tenemos unos recién casados, así es que pueden decir y dar testimonio, pero hablando las cosas, ¿sí? Y diciéndolas. Son temas que con los hijos, aquí necesitan saber los principios que Dios ha establecido para la familia, ¿sí? Conociéndolos y practicar, o sea, una planificación. Señor, ¿cuántos hijos vamos a tener? No, ahora ya no le preguntan a Dios, no son tan valientes, no son tan valientes, no le preguntan a Dios, como que ellos ya deciden y determinan. Y algo que a mí me llama la atención es que no se preocupan mucho por la crianza de los hijos, por el desarrollo de los hijos, ¿sí? Por cómo educarlos, por las disciplinas. Ahora los hijos son los que ponen las reglas. Ahora el niñito de 2 años le dice a la mamá qué hacer y la mamá es bien sujeta y bien obediente al hijo. ¿No los han visto en el súper? Cuando quieren algo, 2 chirlos y se acabó. O sea, ¿cómo? Y el niño ahí se pone y hace, y el berrinche, si le patalea y se tira, y la mamá ahí sufriendo, y yo le digo, déjelo un rato ahí, váyase usted para allá y a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué le hace el berrinche el niño en el súper? Porque se lo hace en la casa y la mamá se lo permite en la casa, ¿sí? Y el niño sabe que no pasa nada. Digo, a nosotros nos dieron, o a ustedes no les dieron chirros. Sí. ¿Y qué nos pasó? No, es que ahora los niños se trauman. Es que los niños les puede traer un trauma infantil. A mí no me trajo ninguno, ¿sí? Y a mis hijos tampoco. Y me decía uno de mis hijos, ¿qué no ves, mamá, que dicen que no nos deben de pegar? Porque en mi época era cuando más estaba lo de Freud y todo, que no había que darles a los niños. Entonces aquellos lo sabían re bien. Yo decía, ¿y estos de dónde han aprendido? ¿Quién se los ha enseñado? No, mamá, es que la psicología infantil dice que no nos debes de pegar. Me acuerdo cómo le dije, mira, te voy a dar, ¿sí? Y si te llego a causar un trauma, que Dios te sane, ¿sí? Y se acabó el problema. Mira, es tan fácil como el que prefiero yo que el Señor te sane
a que yo te deje. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es mía. Así es que lo siento mucho. Si te traumas, ya le pedirás a Dios para que te sane y ya. Pero déjeme decirle algo. Yo sí me preocupaba y sí le pedí al Señor que me ayudara a saber educar a mis hijos. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos dice, ¿sí? Y uno tiene que andar a las vivas ahí con los chiquitos. Ahora me pasa con los hijos de los amigos, ¿no? Que por ahí los ve uno y uno dice, ay, esta ya anda por ahí queriendo chantajear y ya anda queriendo ponerse en lugar de la mamá, ¿no? Los hijos grandes se ponen en lugar de la mamá y son los ejecutores de todo y no, si son, quieren que les obedezca más que la mamá, ellos. Y entonces saber llevar, cómo hacerlo. En México nosotros tenemos toda una enseñanza hasta de, veíamos una embarazada y luego yo, y mira que era una congregación tan grande, pero veía una embarazada y luego le decía, ¿sabes qué? Te vengo a proponer algo. ¿Sabes cambiar un bebé? ¿Sabes darle de comer? ¿Sabes sacarle el aire? No. Te voy a dar un curso, ¿qué te parece? Te vas a las cunas y ahí te van a enseñar todo. Y la llevaba a las cunas y les decía, aquí les traigo una mamá nueva, así es que por favor ayúdenla, enséñenla para que cómo se cambia un bebé, cómo se le da de comer, cómo se le saca el aire. Oiga, mínimo eso. Y ahí las veía las pobres que no sabía si todavía estaban en náuseas porque andaban hasta vomitando cuando andaban cambiando un bebé. Yo me acuerdo de mi hija, la más chica, me decía, no mamá, no aguanto, en verdad no aguanto cambiar de popó a sus sobrinos. Y ahora que la veo con su hija le digo, y aún así yo la veo que el esfuerzo que hace. El otro día le pasó y ya está grande el niño, estaba todo preocupado porque no encontró a la mamá y le ganó. Y estaba todo ahí preocupado el chiquito. Le dije, no te preocupes mi amor, pues no estaba tu mamá, ¿no? Entonces nadie podía llevarlo al baño. Y la estaba viendo a ella y le dije, a ver, yo te ayudo. Sí. Yo te ayudo, así es que tú hazlo. Estaba la pobre. Le dije, tranquila, deja de respirar. Me dijo, y hazlo. O sea, pero se tiene que hacer, se tiene que aprender, ¿sí? Y qué importante que como mamás también, cuando nuestras hijas, ¿sí? Vayan a tener un hijo, ay, por favor, ayúdenles. Enséñenles, díganles. Porque es tan triste que no saben la comida, que le dan primero, que no le dan. Ahora es muy de que les den fruta a los niños. Y no, la comida de los bebés, déjenme decirles algo, debe de dárseles a comer cosas como calabacín o zanahoria, no cosas dulces. ¿Sí? Evitar las cosas dulces cuando se empieza a dar de comer a un hijo es la bendición de la vida. Entonces, todas esas cosas que se tienen que hablar, que se tienen que aprender, que se tienen que conocer, y les digo, y yo sé que todo es vida, dulzura y amor en el noviazgo, pero las realidades ya cuando llegan al matrimonio son otras. Entonces, aprenderlas. Ahorita me dio risa porque mandan a mi nieta, la más chica, la más chica de mi hija, la más grande, para que esté con su tía y le ayude con el bebé. Y ella me dice, sí, abuelita, porque es la última oportunidad que tengo para aprender. Porque si no, no voy a aprender. Entonces se viene 2 meses, ¿sí? 1 mes para estar con su tía y ayudarle con el bebé, para aprender. Le dije, sí, mijita, porque tú has pasado en blanco. Claro, como es la más chica,
¿no? Le dije, y más vale que aprendas. Ay, no, sí tengo que aprender, sí tengo que aprender. Mire, cuando se hace consciente a los hijos de esto, ellos mismos lo saben, ellos mismos se disponen. Y bueno, 2 meses en Argentina tampoco le cae mal, ¿verdad? Así es que viene aprovechando todo, ¿sí? ¿Dónde van a vivir? Ese es otro asunto en el que a veces los papás de un lado, de otro, vente mijito, yo aquí se están un tiempo conmigo y olvídelo. El casado, casa quiere. Entonces, no se pueden ir a vivir a ninguno de los dos casas de los papás. Ese es un principio de Dios. Y Dios lo dice, dejará y se unirá y serán una sola carne. ¿Sí? Y le voy a preguntar lo mismo que yo les pregunto a los que se van a casar. ¿Y quién era el suegro de Adán? ¿Y el papá? ¿Y la mamá? ¿Se da cuenta? Dios los quería que fueran autosuficientes. Autosuficientes los dos. Ni siquiera de él que él estuviera involucrado. ¿Se da cuenta? En la relación de ellos. Eso es tremendo. Entonces imagínense que hoy en día ahí andamos los papás metiendo la nariz donde no debemos. Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Quiere ayudar al hijo? Páguele la renta por un tiempo. Por un tiempo. Si le quiere ayudar. O si es necesario. Pero no que esté con usted. Si Dios mismo se puso límites, dígame usted si los padres vamos a meter la nariz en la vida de los hijos casados. Que los visite, perfecto. Que de vez en cuando vaya, bien. Eso es sano, eso es bueno, porque el desprendimiento no es tan fácil, ¿sí? No es sencillo. Eso es sano. Pero que viva con usted, olvídelo. Eso no. Y que nos vamos con mis papás o con los tuyos un tiempo, no. Retrasen la boda, pero no lo hagan, ¿sí? Por lo menos en una relación de noviazgo debe de haber todas estas responsabilidades y más todavía para que los puntos principales se vean a detalle, ¿sí? ¿Y qué vamos a decir del impulso sexual? A ver, alguien que me lea por ahí, que se me ande durmiendo, léame por favor el punto del impulso sexual. Es muy importante conocer el desarrollo del impulso sexual, sabiendo que la meta es la relación sexual. Por eso en la intimidad las caricias van en aumento y tienen la desventaja en el noviazgo, que siempre se empieza en el nivel que se quedaron la vez anterior. ¿A qué se refiere? A que empieza una involucración y entre más se cede, ¿sí? Haga de cuenta que llegaron hasta un punto el día de hoy, ¿sí? Y el siguiente día comienzan por ahí, pero para un poquito más. ¿Se dan cuenta? No es que comience desde el principio, no, es donde se quedaron. Y entonces van a comenzar algo más, ¿sí? A que todo esto, ahora es normal, ¿sí? A ver, ¿me lees, Jimé? La mayoría de los jóvenes no se conocen a sí mismos en el área sexual. Por lo tanto, se comete una serie de errores en donde, por no saber el equilibrio, están cayendo en extremos perniciosos. Y como todo desequilibrio trae error, como por ejemplo promiscuidad, por extrema libertad o recreación sexual, por satanizar
el aspecto sexual, dejándolo más vulnerable en esta área. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si no hay un equilibrio, si no queda muy claro el que vamos a permanecer vírgenes y cuidándonos desde el principio del noviazgo, se puede caer en esto, en una promiscuidad o en un liberalismo en el que sabemos dónde se va a caer, que es en la fornicación, ¿sí? Tampoco llevarlos a un extremo de satanizar. No es porque es pecado y si tú la piensas o tocas o haces, olvídate, vas a estar casi destituido de Dios, porque todos esos pensamientos son del diablo y provienen del infierno. Yo lo he oído, sí, y no es así, no es así. A ver, una soltera, Carla, léame el siguiente punto. El impulso sexual. El impulso sexual normal siempre llevará a demandar más y más la cercanía, la intimidad, pues ya dijimos que la meta es la relación sexual. Por lo tanto, si no se tiene disciplina en esta área para parar cuando se esté llegando a niveles peligrosos donde no hay retorno, será como querer retroceder una vez que una semilla ha germinado, y lo más probable es que caigan en intimidades que más adelante les causará vergüenza, dolor, en fin, pecado. A lo mejor no tendrán relaciones sexuales, pero sí simulaciones. Y ya lo dijo el Señor, que hay que cuidar aún los pensamientos, cuanto más traspasar los límites permitidos en la relación de noviazgo, en donde son más que amigos, pero menos que esposos. O sea, se puede caer en ese extremo, ¿se dan cuenta? En ese desequilibrio. Son amigos, o sea, todavía son novios, pero ya el trato es como de esposos, ¿sí? Entonces, el límite lo tiene que poner uno mismo. Los límites para los adultos son para sí mismos. No voy a permitir una caricia que nos lleve más allá de lo normal, ¿sí? No voy a permitir un beso más largo que del que deba de ser. No vamos a permitir andar solos durante mucho tiempo en lugares en que no sean adecuados, ¿sí? ¿Qué otras cosas se pueden poner el límite? A ver, dígame, yo como persona, ¿qué límite pondría en el noviazgo? ¿Qué otra cosa habría que poner? El tiempo de vernos. El tiempo de verse. O sea, que no sea con tanta frecuencia, ¿sí? Y los tiempos también de verse. O sea, claro, ¿cuántas horas? Exacto. O sea, ¿cuántas horas nos vemos? Exacto. En tiempo y en días. ¿Está de acuerdo? Ok. Y más de horas se la pasan hablando más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, todo sea hablando. Pero no se crea, ¿eh? No se crea. Yo ahora me he percatado que hay muchas cosas indebidas que pasan por los celulares. Muchachitas que se muestran semidesnudas, muchachitos que se muestran también así. A mí eso se me hace, dígame si eso no es promiscuidad ya. ¿Sí? Ahora se puede llegar, ¿por qué? Por escribir cosas, ¿sí? Que se lleven a esos extremos. Y hay muchos, ¿eh? Sí. En algunos casos, dentro de la ley se lo puede catalogar como prostitución, pornografía, porque hay imágenes implícitas que llevan a decir, como dices vos, donde salen con poca ropa. Sí. Y cuando son menores, mucho más. Así es. ¿Cuánto más en familias?
Así es. Entonces, es hasta cuidar ahora esa parte, ¿sí? ¿Otro que me lea? Por eso deben de saber el impulso sexual que hace buscar la cercanía del otro sexo es algo que Dios nos dio, que Él puso en cada ser humano para asegurarse de que cumplieran sus mandatos de multiplicarse. Ese impulso aunado a los sentimientos afectivos irá desarrollando una relación cada vez más cercana, más íntima, lo cual es normal y sana para también irse conociendo en esa área. Lo importante aquí entonces es conocer su propia sexualidad, para así saber hasta dónde llegar en sus manifestaciones de caricias, besos, etc. ¿Se da cuenta? Entonces, y no traspasar los límites de la relación afectiva y sin mancha. O sea, es ponerse, sabemos que el impulso sexual viene de parte de Dios, no nos satanicemos. Es algo que Dios puso, es algo que está desde que nacemos. ¿Sí? ¿Cómo se le dice al niño? O poner al día que tenga mi hija más grande, que sea más grande, ¿cómo le enseño eso? Que ella es normal, ¿sí? Que pueda tener una inquietud, ¿sí? De querer estar cerca del novio, o querer besar al novio, o querer acariciar al novio. Es normal, pero cuando veamos lo de sexualidad, ahí vamos a ver todas las partes erógenas que hay y que no se deben de tocar, ¿sí? Que durante el noviazgo se les tiene que enseñar a los hijos que hay áreas en las que no se deben de tocar hasta el matrimonio, hasta el día de la boda. Entonces sí. Retomando el tema anterior, cuando preguntabas qué es lo que podemos poner de no hacer, y que también podemos poner las fotos que nos mandamos, que se mandan entre los noviecitos. Claro, por supuesto. Es que lo que les digo, mis hijos yo no tuve ningún problema porque mis celulares se usaban, ¿sí? Entonces yo nunca me imaginé, hasta ahora, el año pasado, que yo me di cuenta que muchachitos se mandaban, muy jovencitos, les estoy hablando de adolescentes, que se mandaban fotos así. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? Si bien yo siempre les he recomendado a los papás, te voy a comprar el celular, pero voy a saber tu clave y te voy a revisar tus chats. O sea, eso es algo que se tiene que hacer. Yo entiendo que ahora la comodidad de un celular, en el que si vas a llegar por el niño y le avisas, sabes que no llego, o vas a recogerlo del trabajo, o cosas así, que puede ser, o que ellos pueden avisar, que si se van al cine, ya me puedes recoger. O sea, vamos, se le puede dar un buen uso, pero que el hijo siempre sepa que el celular está condicionado. Ahora, ¿a qué edad ustedes consideran que un jovencito o un adolescente debe de usar un celular? ¿Cuál pondrían? ¿Basado en la moda o en la realidad? ¿Ustedes como papás? ¿Qué edad? Yo diría después de los 15. Es como cuando tus padres te dan la llave. No me acuerdo que a mí cuando me dieron la llave, no había celulares. Pero ¿a qué? Que te permitían volver después de las 10, digamos. Hasta las 10. Pero bueno, pero de celular, ¿tú a qué consideras? ¿A qué edad consideras? Jazmín dice 12. Cuando niños en el secundario, que por ahí se necesita cuando hay que buscar y todas esas cosas. Sí. Cuando estás más en movimiento, porque en el secundario... 12 años. Actividad, claro. 12, 13 De acuerdo a la actividad,
seguridad. Por ejemplo, la cuestión del celular no es una cuestión de mandarse fotos, sino es una cuestión de seguridad. Como mamá, desde los 9, 10 años, por una cuestión de seguridad lo puede tener y saber los términos. Es decir, toma, es un beneficio, pero siempre y cuando estemos comunicados. Ser retraso, salir tarde, perder el colectivo, uno por práctica. Ay, a ver, no sé si yo estoy mal, que los electrónicos me digan más. Hay algunos aparatos que solamente sirven para hacer llamadas y recibir llamadas. ¿Sí? Los viejitos, o sea, los celulares más antiguos. Ándale, se lo voy a bajar. Lo voy a bajar, lo voy a guardar. O sea, yo eso es lo que digo, pero miren, hoy en día, una para conseguir un viejito de esos Nokia, ¿no? ¿Sí? Ese fue el primero que me regaló mi marido, no me digan, si lo tengo bien guardadito. O sea, pero ya hoy en día los jóvenes no quieren un celular así, además que también no lo consigues. Sí, no, el problema me parece que el niño, teniendo un celular ya en la mano, ya no lo va a querer solamente para las llamadas y los mensajes de papá. O sea, va a querer algo para jueguito, o algo para ver algún YouTube, o algo de eso. Independientemente de que, bueno, creamos que no es para ver cosas malas. Pero le estamos influenciando al niño que con 12 años ya quiere tener constantemente un juego, constantemente... Déjenme decirle que había un comercial por ahí o que pasaron en Facebook de unos chinitos, ¿sí? Y que le decía el de la tienda, bueno, cuando tu hijo tenga 15 años, vienes por él. O sea, a mí se me hace una buena edad, de veras, 12 años se me hace una buena edad. A lo mejor si va a la fiesta del amiguito que te presto el Nokia, esos Nokias hay que guardarlos, oiga. ¿Sí? Y con ese. ¿Por qué? Porque si está en la secundaria, discúlpeme, pero los jueguitos son más viciosos que mi abuelita. O sea, sí o sí se va a echar el jueguito ahí. O sea, es todo un riesgo. Sí, lo tiene encima. O sea, y el niño no está la mamá al lado y es una tentación para él. Claro. Ahora, a mí se me hace un niño de menor de esa edad que tenga el dominio propio. Digo, si batallamos usted y yo. Si los chiquitos de 10, de 11 ya tienen Instagram, Facebook, todo eso. Sí. A veces saben más que los padres de tecnología. Ese es el problema. Capaz que el padre no sabe cómo es 30 a mí, el chico... Puede ser una buena edad, 15 años, o puede ser una mala edad, siempre y cuando el padre se involucre o no en entender un poco más la tecnología. Es que esa es la cuestión. Los padres tenemos que ir un paso más allá siempre en todo. Es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Pero si ¿de qué le sirve hoy en día? Y se va a oír chistoso, pero es así. ¿De qué le sirve que el Espíritu Santo le pueda a usted estar diciendo algo de su hijo si usted no sabe manejar un celular? Claro, el Espíritu Santo es mira, la clave es así. Sí, o sea, digo, entonces eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Sí? ¿Y a qué edad uno puede controlar los mensajes y las cosas que recibe el hijo? Yo creo que el hijo debe de estar consciente. Mira, ¿yo cómo haría consciente a un hijo? Bueno, ¿y cómo los hice siempre conscientes? Mientras tú no logres el dominio propio en tu carácter, discúlpame, sí, pero tienes que permitirme, ¿sí? Cuidar de tu corazón. O sea, no con el fin de controlarlo, de oprimirlo, no, en buen término, ¿sí? O si no, yo le diría,
¿cómo está tu corazón? Bien. Aldo, que tiene hijos grandes, decirle a su hijo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu integridad con Dios? Bien. ¿Está tan bien como para que me prestes tu celular? ¿No? Yo el otro día me preguntaban en un curso de prematrimonial, ¿qué tan bueno o qué tan de tanta privacidad es el teléfono para mi novio o para mi esposo, el que va a ser mi esposo? Dije, ninguna. ¿Cómo? ¿Cómo que va a haber privacidad para que yo no le pueda ver el teléfono al doctor Lucy? O no sepa la clave del doctor Lucy. ¿Por qué no la voy a saber? ¿O por qué no va a saber la mía? Yo preguntaría, ¿qué esconde? ¿Sí? Entonces, digo, y aunque tenga sus 50,000 claves que tiene de quién sabe cuántas cosas, pero me da risa porque están en su libretita. Yo ya sé que están en su libretita, ¿sí? Porque no escondemos nada, ni el uno al otro. Puede ver en mi teléfono cuando quiera. ¿Por qué no lo veo? Porque es una cuestión de confianza, de paz, de dignidad, de respeto. ¿Me explico? O sea, y yo se lo digo honestamente, yo no es que no lo pueda ver o no lo pueda hacer, o él no lo pueda hacer, y él sí me dice, te están llamando, pues contesta, pero es tu teléfono, no importa, digo, cuando a él le llamen yo sí contesto, porque no se me hace algo, sí, que se deba de tener en esa exclusividad y en esa, ¿cómo le podemos decir? Separación, ¿sí? Entonces tenemos que, y más cuando los hijos, o cuando el hijo depende de nosotros económicamente, ahí sí seámoslo, sí o sí, ¿sí? Ahí sí, mijito, yo te voy a estar revisando tu correo, ¿sí? A mí me pasaba que yo de computadoras, ¿qué sabía? Pero por ahí le decía a un hijo, a ver, dime cómo entro esto y esto. Ay, mamá, usted dígame, pero no digas que yo le te dije cómo. No importa, sí, pero había que verlo, había que hacerlo. Gracias a Dios, porque nunca me encontré una sorpresa, pero mire, ¿y por qué se lo digo? Porque en una ocasión, de un amigo, de una de mis hijas que andaba por ahí pretendiéndola, y entonces nosotros le habíamos dicho que no, pero él insistía en ir por ella y en verla y en darle regalos. Mi hija estaba chiquita y aquel insistía, y entonces el Espíritu Santo me decía, deja de hacer la comida y vete por tu hija. Y apagaba yo y me iba. Y estando yo estacionada, llegaba este muchacho en una moto, que para qué le platico, olvídese, así el galán Hussein, le digo yo, que qué barbaridad. Y en eso lo veía yo pasar y le tocaba el claxon. Y le decía yo, ya te gané, ya vine. No, yo nada más pasaba por aquí. Bueno, yo decía, por si pasabas por mi hija, ¿sí? Así es que ya estoy aquí. Y un día hablando con él, ya viendo la insistencia, hablé con él y lo senté y le dije, mira, no tengo ningún problema con tu persona, nada, te amo, te quiero, o sea, no tengo nada con tu persona. Y en eso el Espíritu Santo me dijo, pero dile que sí estás en contra de las
revistas pornográficas que tiene atrás de la ropa del placar de sus papás. Y se lo dije. Y las que tienes además abajo del colchón de tu cama. Se quedó lívido. Se quedó así, era morenito, pues se quedó color blanco. Y le dije, ¿te das cuenta? Contra eso es con lo que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Dije, porque cuántas cosas ya tienes tú en tu cabeza y te has imaginado con mi hija. Y no me digas que no, porque es una cobardía que me digas que no. Dije, mi hija no tiene ni idea de lo que tú ya has visto a través de toda esa porquería. Es a eso a lo que me refiero, a lo que hay en el corazón, a lo que ya está en tu mente. Es a eso en lo que estoy en contra, mi esposo y yo. Y él volteó y me dijo, tiene razón, pero también usted no puede condenarme porque yo no tengo unos padres como ustedes. ¡Pum! Y que me pega a mí también. ¿No? Tenía razón. Y le dije, bien, ok, yo te ofrezco ahora mi amistad, la de mi esposo y la mía, para que tú andes correctamente. Pero vas a venir a aprender la palabra. Y no hay problema. Y me puedo acercar a su hija. Yo te digo cuando Dios me dé testimonio de tu corazón, como hoy me dijo, de las porquerías que ahora en la noche les vas a ir a quemar. Y se quedó aquel. Nunca fue su novio. Nunca fue su novio. Y sabe que yo lo amaba, en verdad, siempre lo he amado. Y fue tanto el impacto de él, porque él nunca quiso ceder a su carne. Y yo le dije, mi rey, qué pena me da, pero usted no se puede acercar, amiga. Lo siento. Se fue de la congregación. Por ahí se casó con una niña hermosa también. ¿Y qué cree que hizo? Me la fue a llevar para que se congregara y ella fuera cristiana y todo. Y después sus hijos. O sea, él estaba convencido, pero nunca quiso ceder a su carne. Fíjese lo tremendo que es cuando el diablo hace presa de alguien. Y su esposa hermosa, preciosa, una hija de Dios. Pero cuando ya algo está en la mente, mire, aquí está en 2 de Samuel, vemos el caso de Amón. ¿Se acuerdan? ¿Sí? De cómo se hace, que esté el enfermito y le dice a su papá que le traiga, que su hermana le lleve comida, ¿sí? Y cómo la viola, ¿sí? Sin su consentimiento, y por más que ella le decía, él abusa de su fuerza y la viola. ¿Por qué? Porque él era algo que ella traía concebido en su corazón, ¿sí? En su mente y en su corazón. Eso es lo que pasa cuando una vez se ha practicado y después lo que causa. Fíjese lo que causa, ¿sí? Dice, mas él no la quiso ir, sino que pudieron más que ella y la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció. Amón con tan grande aborrecimiento que él odió, que el odio con que le aborreció fue mayor que el amor que le había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella no se quería ir, ¿sí? Porque dijo, ¿cómo? Ahora, ¿cómo me voy?
Dile a nuestro padre para que yo pueda estar ya acá en tu casa. Y no, agarró y le echó, llamó al sirviente y la echó afuera de la casa. ¿Sabe que este fenómeno es lo que pasa cuando se tienen relaciones sexuales previas? Muchos varones hacen esto. Sucede esto, que pasan de un lado a otro y pierden el interés y empiezan a andar con otras chicas y las empiezan a hacer de lado hasta que las aborrecen. ¿Y qué sucede? Que la cuestión es, la idea de todo esto es que no se llegue a una cosa así, sino que tanto el hombre como la mujer lleguen a un estado virgen en el matrimonio, para llegar a formalizar un pacto en un momento dado. Pero no, piensan que o porque se casaron al civil, entonces ya son esposos, ¿no? Y ya pueden tener relaciones sexuales. Y no, falta lo principal. Si bien se hace los requisitos de la ley, como Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque Jesús estaba bien ubicado en las dos cosas. Él tenía un equilibrio, ni una cosa ni la otra tenían por qué estorbarse. Y si no se casa por la iglesia, por ejemplo, pues en realidad nunca consideró a Dios dentro de sus planes. Nada más se puede casar al civil, pero eso es un requisito humano. Pero lo mismo es un casamiento válido, que aunque se case por la ley del hombre, digamos, la ley civil. ¿Es un casamiento válido que delante de Dios? Claro, si lo considera válido. No es tanto que lo considere válido o no. Lo que pasa es que es un matrimonio. En el momento que hay una unión física, hay un matrimonio. ¿Sí? O sea, ¿a eso te refieres? Sí, de que lo hay, pero Dios no está en el asunto. Dios no está inmiscuido en eso. ¿Sí? Porque nunca se le dio lugar a Dios. O sea, la cuestión está en que realmente ellos deben de considerar, cuando se casan unos jóvenes, ¿sí? O cuando se lleva a cabo la ceremonia religiosa o la ceremonia delante de Dios, que en realidad eso es lo que pasa, en ese momento, ¿sí? Se dejan a los padres a un lado, salen de la cobertura de los padres para entrar a la cobertura de Dios, ellos como matrimonio. Por eso la del civil, sí, qué bueno que se casen, porque hay responsabilidades civiles también, ¿sí? Y se tienen que cumplir con ellos. Por eso es que dice al César lo que es del César. Debe de cumplirlo, pero lo que a nosotros nos interesa más es que ellos salgan de la cobertura de los padres para entonces entrar a la cobertura de Dios, ¿sí? A la bendición de Dios, y que Dios entre con ellos a su matrimonio. Por eso es que dice cordón de 3 dobleces, no hay nadie que lo desuna. Es un matrimonio. Es un matrimonio. Pero sin Dios. Claro. Es un matrimonio, pero es más, ni siquiera dicen que es matrimonio. Dicen mi pareja, ¿sí? O no, pero entre ellos se dicen es mi pareja. ¿Sí? Sí, Luis. Sí. Bueno, voy. Va. Viene. Sí. Aquí, a ver, aunque eso se va a ver muy bien en otras clases, pero lo que está diciendo ella está bien. Nada más que hay una cosa que ustedes van a aprender y van a saber. En la escritura se tratan de 2 figuras diferentes, que son esposo y marido. Esposo, realmente la traducción correcta, que nada más está en el Nuevo Testamento, significa novio. ¿Sí?
Y matrimonio tiene dos significados dentro de la aplicación de lo que significa. Y es fuerte lo que significa. Por un lado puede significar carácter, o por el otro significa amigo, compañero, pero íntimo, en la intimidad. El marido, en el concepto que Dios tiene de sí mismo, que Él es marido de Israel, es que el marido le da descendencia a Dios. Y entonces es un compañero y amigo en la intimidad para darle hijos a Dios, porque Él quiere una descendencia. Por eso es el concepto que vale para marido. El que es esposo, que es bajo la ley de los hombres y ante los como testigos de hombres, no necesariamente sea un marido. Puede ser esposo, pero no ser marido. Así es. No le está dando descendencia a Dios, le está dando descendencia a los hombres o a los seres humanos, engendrando hijos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando vemos Corintios. Ahí bueno, gracias. y dice también aquí Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios entra en el asunto, se vuelve, entonces, son maridos. ¿Por qué? Porque hay una bendición de Dios. Y el marido es solamente el que tiene una representación espiritual. ¿Sí? El esposo no. El esposo es cualquiera. Pero el marido tiene una representación y un significado espiritual directamente de Dios, y entonces él ya se puede considerar marido. ¿Sí? Otorgado esta bendición por el Señor. Y entonces aquí vemos lo que dice: y fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y juzguenla, ¿sí? Pero eso es lo importante, el pacto de respeto mutuo que se hace. Puesto que la meta del noviazgo es llegar al matrimonio, ¿sí? Es llegar a hacer un pacto de respeto mutuo ante Dios. Ante Dios. Por eso es la responsabilidad que se lleve a cabo, y que nosotros como padres también les digamos a los hijos. O sea, tiene que haber varias condiciones, pero es lo más importante es la bendición de Dios sobre ellos. ¿Sí? Otro dice aquí en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, vivo para Dios, santo y agradable a Dios, que es un culto racional. O sea, que es algo que tú has determinado, que tú has decidido, que tú decidiste presentarte delante de Dios como un sacrificio vivo. Dice también Romanos 6:12, Miqueas 6:13, perdón. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Que es a lo que se refería el doctor, ¿sí? Como vivos de entre los muertos, y no como un instrumento de iniquidad, porque un instrumento de iniquidad es aquel que se casa y ya. Se casó y sigue siendo lo que está, muerto. Sino como un instrumento de justicia. ¿Cómo es un instrumento de justicia? Siempre la justicia va acompañada del amor a Dios, del amor al cónyuge. Sí. Entonces, no podemos hacer una cosa o la otra. Una cosa, no, pero no importa, la otra está bien. No. ¿Qué problema hay? Si nada más estaban casados al civil y llegan a Cristo, tienen que hacer sus votos. Sí o sí, para contar con ¿qué? Con la bendición de Dios. ¿Sí? Y entonces ponerse en orden, porque eso es lo que
es necesario. Dejar todas las cosas, porque imagínense qué tremendo es que usted sigue en la misma condición ya en Cristo de iniquidad. Iniquidad es pecado, ¿sí? Y que usted siga en la misma condición en Cristo. ¿Todo por qué? Por no meterse en un orden que puede agradar a Dios, ¿sí? Papi, y los hijos de esos matrimonios en desorden, que llegan a Cristo, por ejemplo, grandes, digamos, ¿el Señor redime los errores, digamos, de los padres o queda como cuando hereda, digamos, todo ese desorden? Pero tienen que ponerse en orden. Tienen que hacer sus votos los padres para ponerse en orden, porque esos son hijos. A mí no me gusta decir esto, pero es así. Los hijos que no están bendecidos por Dios, dime cómo está su condición. Y es duro, es muy duro, pero son bastardos, porque no son hijos de Dios. Pero si los hijos deciden ellos hacer su vida, afirmar su vida en Dios, buscar un novio y ellos sí casarse y todo, ellos redimen. Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. O sea, Desde el momento que recibe a Cristo, todo lo demás queda fuera, ¿sí? O sea, todo lo demás queda fuera. No determina el error de los padres, no determina la vida de los hijos. No, gracias a Dios, porque dice que el pecado de los padres no es sobre los hijos, ¿sí? Pero sí, cuando esos padres están fuera del orden de Dios. Por eso cuando una persona llega a Cristo y llega a la congregación y uno sabe que lo primero que le pregunta es: ¿están ustedes alguna vez hicieron votos delante de Dios o están casados aún dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Porque la intención de ellos era buena, era honesta, haya sido en la religión que haya sido, ¿sí? Pero fue algo honesto, o sea, fue sincero, fue dentro de lo que ellos tenían como concepto que debería de ser ordenados, lo hicieron. Sí, eso es muy importante. ¿Conocen esos matrimonios o esas parejas así que se han casado civilmente pero no tienen la bendición de Dios? Y se le da la bendición. ¿Puede ser en privado? ¿Tiene que ser en público? ¿Es muy distinto? Yo creo que siempre tiene que ser en público, ¿sí? Si bien con la familia, si bien con el entorno puede ser, pero antes que eso, Jiménez, yo creo que es bien importante que ellos entiendan lo que vamos a ver ahora en matrimonio del pacto, ¿sí? O sea, es muy importante que ellos entiendan lo que significa, que es la siguiente. Ya no tienen hojas, pero no se preocupen porque se las voy a dar la semana que viene. Lo que pasa es que yo pensaba darles otra cosa, pero no, vamos a terminar bien con esto y ya lo siguiente veremos cómo lo vamos a acomodar por ahí, ¿sí? Pati, hay una pregunta que quedó por acá, con respecto a la esposa, que es la iglesia. Sí. Y el esposo es Cristo. Sí. ¿Cómo sería la figura ahí respecto a lo que explicó el doc del marido y del esposo? Con respecto a lo que el doc dijo. No, ese es el caso cuando no se ha considerado a Dios, ¿sí? O sea, es cuando y no están casados o bendecidos por Dios. Porque acuérdense que Cristo viene a buscar a su novia. Y Él es el esposo del cuerpo de Cristo. Sí. Claro, o sea, es algo que todavía no se concibió. Lo que usted explicó en cuanto a marido y esposo, ¿cómo sería? Sí, miren, y esto tiene que ver mucho con la naturaleza de Cristo. Tiene mucho que ver porque
El Señor Jesucristo tiene una dualidad. Él es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. ¿Bien? Como Hijo de Dios, Él fue engendrado por el Espíritu Santo en María. ¿Quién lo engendró? El Padre Celestial, el marido de Israel. ¿Sí? Y como el Hijo del hombre, Él fue engendrado en el cuerpo de María, como Hijo del hombre. El que tiene a Cristo tiene la facultad de poderle engendrar hijos a Dios, como dice Pablo, al hijo que engendra en prisiones, que fue Onésimo. Él engendró hijos, pero es hombre, porque no tiene que ver con la cuestión de ser hombre y ser mujer. De género. De género, no tiene nada que ver. Y cuando hay un matrimonio, y el matrimonio es válido para los dos, sea cual sea la condición, cuenta muchísimo la condición espiritual. Si es nacido de nuevo el varón y es nacida de nuevo la mujer, ese es un matrimonio en el cual el varón es marido, porque le va a engendrar Dios a hijos a través de su esposa, ¿sí? Y es esposo, espiritualmente hablando, porque él y su esposa forman parte y son la novia prometida de Cristo para que sean esposa de Cristo. Todo consiste en el nuevo nacimiento. Cuando uno de los dos no es nacido de nuevo, es un yugo desigual. Y si es el varón que no es convertido, no puede ser marido, es esposo por la ley de los hombres, pero tampoco es esposo en la parte que le corresponde de su relación con Cristo, porque no está Cristo ahí. O sea, todo consiste en esas dos situaciones. Sí. Ahí lo vamos a ver. Y hay muchas cosas que Pablo resuelve en la carta a los Corintios. Cuando estemos en el módulo de familia disfuncional, ahí lo analizamos en detalle, todas las posibilidades que se dan en una relación matrimonial, si son o no convertidos, si uno sí, si uno no, si uno abandona, uno se queda, qué hace el que se queda, qué hace el que se va, y luego más cuando aparecen los hijos en esa relación, para entrar a lo que es la familia ensamblada, que es muy común acá en Argentina. Pero ya lo veremos así, pero más para que duerman tranquilos por ahí. Es que, miren, todo esto es una serie de variantes como no tienen ustedes idea. Entonces, vamos primero, poco a poquito, vamos estableciendo las bases, los fundamentos, desde lo más simple hasta cuando lleguen ya a familias disfuncionales y todo ese es todo un tema, ese es otro rollo. Sí, o sea, se va a llevar, haga de cuenta, un cuatrimestre, ustedes solitos con el doctor Lucy, para que ahí salga todo lo que necesiten aclarar. ¿Y saben por qué es tan necesario? Porque primero tenemos que establecer lo mejor, lo adecuado, lo indicado, ¿sí? Y después entramos en las anomalías, porque esas son anomalías. Pero primero se establece lo de Dios, ¿ok? En base a ya lo de Dios, entonces podemos entrar a familias disfuncionales. ¿Se da cuenta? Sí. Y ser más sabios, ser más justos, ¿sí? Conociendo y sabiendo el Dios que tenemos. Porque si no vamos a ser muy, muy severos. Ok. Bueno, dice, el pecado, ¿alguien me lo lee, por favor? Adriana, ¿me lo lees, por favor? El pecado es agradable, causa satisfacción momentánea, pero dice que el sacrificio debe ser agradable a Dios y no buscar agradarnos a nosotros. Por lo menos no agradarnos en lo que ofende a Dios, porque es bueno tener anhelos, gustos y preferencias, pero que no se contrapongan a los principios de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es básico, ¿sí? Sigue, lo siguiente, Mami. En mi relación de noviazgo, ¿quiero agradarle a mí o agradar a Dios? Puede ser ambos, siempre y cuando el agradarme a mí no se contraponga con lo que Dios establece. El siguiente. ¿De quién es el cuerpo y los miembros del cuerpo? Por lo tanto, no debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad.
O sea, no está mal que yo quiera agradarme, pero siempre y cuando no se anteponga a lo que Dios quiere, ¿sí? Bueno, como ya nos vamos a casar, ok, vamos a darnos una vueltita por ahí, ¿no? No antepongan las cosas. La preeminencia siempre la va a tener Dios. Cumple con el Señor y entonces no hay ningún problema. Pero no lo transquiversemos, ¿sí? Por eso es que cuando surgen todas estas preguntas uno dice, no, espérate, a ver, ordénate. La preeminencia la tiene Dios. Bueno, ahora vamos a hacer, aquí hay 3 preguntas, ¿sí? Tres preguntas que cada uno de ustedes va a contestar una, ¿ok? Así es que por favor cumplan con su tarea. La 1 dice 2 novios cristianos, la 2 es una pareja, ¿sí? Y la 3 son 2 novios, ¿sí? ¿Se da cuenta? Póngale 1, 2 y 3. Una pareja, 2 novios. No, póngale el número. 1 es un caso, 2 novios. En la segunda es una pareja y la tercera 2 novios. Ahorita les voy a decir, ¿sí? Comenzamos aquí con Lucela. 1, 2, 3. Sandy 3. Tú vas a hacer la 3. ¿Sí, Mayra? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, Ok, acuérdese de cuál le tocó. ¿Sabe cuál le tocó? Bueno, póngale 1, 2, 3. Y ustedes van a responder de acuerdo a lo que hemos estudiado, porque ya estamos en la conclusión de esto. Dice, una pareja que cuando eran novios con frecuencia mantuvieron relaciones previas al matrimonio, al poco tiempo están por separarse. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué sentimientos surgen en este caso? Yo quiero que me diga todos los porqués que usted considere que sucede esto, ¿sí? Entonces, pone la pregunta y luego me pone ¿por qué? Por esto, ¿por qué? Y pone lo otro, ¿sí? ¿Qué sentimientos surgen en estos casos así? La siguiente, 2 novios que están estudiando ceden a sus impulsos sexuales y ella se embaraza. ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Cuántas consecuencias tiene un embarazo no deseado bajo estas circunstancias de 2 estudiantes que se embarazan? Y me faltó la primera, ¿verdad? Sí. Dice, 2 novios cristianos fieles servidores se congregan, pero en un momento cada uno cae en fornicación y ella se encuentra embarazada. Él la empieza a aborrecer o a rechazar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora, quiero que me diga el por qué sucede esto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué cosas vienen cuando sucede una situación así? Porque si ustedes se dan cuenta, estos son novios cristianos. Los otros son unos estudiantes, simplemente. Y los otros son novios, también son novios. ¿Sí? Sí. Ahora, todo esto está dentro del contexto cristiano. Creo que pasa, ¿verdad? En las congregaciones. Bueno, todo esto está dentro del contexto cristiano. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay ese aborrecimiento? ¿Por qué hay esa situación? Jazmín, ¿podría leernos la conclusión, por favor? Por todo lo que hemos estudiado, comprendemos la necesidad de tener un noviazgo conforme al propósito de Dios, pues no de esta manera va a afectar para mal el matrimonio. Como ves, durante el noviazgo tenemos la oportunidad de considerar los principios de Dios para nuestro matrimonio. Hay muchos principios de Dios que podemos evaluar para que no nos equivoquemos al tomar a nuestro cónyuge. Pero si no consideramos lo que Dios dice en su palabra, es muy factible que nos decidamos por la persona equivocada.
De ahí que hay tantos matrimonios que fracasan, porque no nos involucramos con la persona indicada o de la manera adecuada durante el noviazgo. Porque una vez comprometidos se hace una lista de invitados o de cosas que necesito para la boda, pero no hacemos una lista de principios que debemos considerar y de cosas que debemos lograr en nuestro matrimonio. No sabemos en lo que nos vamos a meter, no sabemos en qué nave vamos a viajar, ni el destino al que pretendemos llegar. De vital importancia es conocer la propia sexualidad para no exceder al impulso sexual. Eclesiastes. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Se da cuenta? No hay por qué correr. No hay por qué apresurarse. No hay por qué desesperarse. Solteras, les va a llegar su galán, no se preocupen. Dios lo tiene contemplado en su lista también, ¿sí? Pero no parece, pero lo tiene contemplado, ¿sí? O sea, porque lo que ustedes deben de buscar es ir conforme al diseño que Dios tiene para sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Entonces, dentro de 8 días les voy a traer yo el siguiente módulo, ¿sí? O la siguiente, que es lo del matrimonio. Todos van a hacerme una definición bíblica, no me traiga de diccionario, ¿sí? Sí, porque si no... La definición de lo que es el matrimonio. Sí, en el diccionario, está el del diccionario, quiero el bíblico. Tarea. Definición de matrimonio. De matrimonio. La definición bíblica. ¿Alguien sabe lo del Código Civil? ¿O se puede conseguir? Yo tengo uno viejo, no es nuevo, ahora que civil y comercial, pero... Sí. Está bien, bueno, es que yo tengo aquí el de México, por eso necesito. Este no se los puedo dar, porque ahora es así de chiquito. Antes nos leían una cartota y ahora ya nada. Pero, y aquí yo también veo que es muy corto. Es muy cortito también, Ya ha ¿no? cambiado un poquito ahora. Sí. ¿Alguien me podría traerlo? El del... ¿Sí, Adri? ¿Me lo puedes traer? Pero el de Argentina, el nuevo.